Hoy día, lamentablemente, destacarse por ser mujer es un problema muy serio. Entre misoginia, machismo, violencia de género, feminicidios o simplemente ignorancia, repercuten en la mujer para que puedan destacar su compromiso en la sociedad. Pero de paso, nos perjudica a todos por no permitir el desarrollo o tener una mejor calidad de vida. Hoy en Código de Héroes queremos homenajear a la mujer a quien tanto aportó a la ciencia como a nuestra vida diaria. Y porque su compromiso con la sociedad hace que le debamos un enorme agradecimiento. Y como sabemos que muchos hoy en día están hablando de ella, porque se aproxima otra película de su historia, nosotros nos limitaremos en decir brevemente por qué la consideramos una heroína y cuál fue su formación para hacerlo. Para lo concreto, lo de cajón, lo de inicio. O sea, para la minoría que no conozca un poco de ella y saber si continúa viendo o no el video, Marie Curie fue una científica francesa de origen polaco, quien realizó investigaciones en el campo de la radiactividad. Fue la primera mujer en ganar un premio Nobel. Y no solo uno, sino dos. Y no en la misma rama científica, sino en dos: física y química. Eso es lo mínimo que se debería de conocer de ella. María Salomea Sklodowska nació en Varsovia y gracias a su padre, quien fue profesor de física y matemáticas, se interesó por las ciencias. De pequeña fue instruida en la cultura polaca, que en ese entonces estaba prohibida por el gobierno, pues estaba representada por el Imperio Ruso. Pero fue el mismo padre quien se encargó de proporcionarle nociones científicas, y no solo a ella, sino también a sus hermanos. Pero al parecer tuvo más impacto en ella, por ser la más pequeña, y sobre todo porque fueron prohibidos los laboratorios en las escuelas de Polonia. ¡Ja! Privación de respuesta. Sobradamente la educación que recibió en casa le permitió entrar a la universidad clandestina de su ciudad de origen. Para que vean que si quieren que sus hijas destaquen en la sociedad, es necesario saber un poco de ciencias. Tanto su hermana mayor como ella querían acceder a la educación superior formalmente, por lo que tuvieron que irse a París después de dejar la universidad clandestina, que estaba relacionada íntimamente con el nacionalismo polaco. Una vez ahí, a sus 24 años, alquiló un ático cerca de la universidad, donde vivía en condiciones agrestes, pues comía muy poco y sufría de desmayos constantemente por el hambre, ya que su sueldo como tutora por las tardes no le alcanzaba del todo. Incluso en tiempos de fríos tenía que usar toda su ropa de vestir. Ante todo eso, nunca dejó su propósito principal de terminar su educación, pues en 1893 logró obtener su licenciatura en física y gracias a eso consiguió un trabajo científico en un laboratorio. No conforme con eso, continuó sus estudios e hizo un segundo grado en matemáticas. Al año siguiente comenzó a investigar acerca de las propiedades magnéticas de varios aceros, pero como necesitaba un laboratorio más grande, le presentaron a Pierre Curie, quien se lo podría facilitar. Pierre le encontró un lugar cómodo dentro del instituto en el que él trabajaba. Ante esto se hicieron muy cercanos, y especialmente porque compartían intereses científicos. Una vez ya envalentonado, Pierre le pide matrimonio a Marie, pero esta lo rechazó porque planeaba regresar a Varsovia. Aunque al regresar a Polonia, Marie se desilusionó bastante porque no podía ejercer su profesión en la Universidad de Cracovia, por ser mujer. Ante esa desilusión, Pierre le insiste que regresa a París para realizar un doctorado, donde que él, influenciado por ella, ya había terminado el suyo. Así, Marie regresó a París, se casó por fin con Pierre y comenzó a buscar tema para su tesis doctoral. Ella tenía una curiosidad. Quería comprender unos rayos que se acababan de encontrar y que aparentemente violaban todos los conceptos físicos conocidos en el momento, porque eran una fuente continua de energía sin que se le diera energía por ningún otro método. Se preguntó cómo los rayos X poseían una apariencia similar. Usando un electrómetro, Mary comprobó que alrededor del uranio el aire se convierte en conductor de electricidad. Fue así que supo que la radiación provenía del átomo en sí mismo y no de la interacción entre moléculas. Fue cuando en 1898 los Curie publicaron un artículo en el que mostraban la existencia de un nuevo elemento, el polonio, en honor al país de origen de Marie. No conformes con eso y con ganas de destacar humildemente, anunciaron el 26 de diciembre del mismo año otro elemento que llamaron radio. En tan solo pocos meses,
Y sobrado de decir que un día después de Navidad, solo para que vean que la ciencia no descansa. Y fue esa fecha que por primera vez se utilizaba la palabra radiactividad. De esa manera se dedicaron a estudiar las propiedades de esos dos elementos, que les llevó 4 años de su trabajo, justificándolo con una serie de 32 publicaciones. En 1900 Curie se convirtió en la primera mujer catedrática de la Escuela Normal Superior y Pierre Curie se convirtió en catedrático de la Universidad de París. A partir de ese año, la Academia Sueca de Ciencias tomó interés en la investigación de la envidiable pareja y se le otorgó el Premio Nobel en Física a Marie Curie, Pierre Curie y Henri Becquerel. Pero no fue tan fácil, porque el reconocimiento únicamente se lo iban a dar a Becquerel y a Pierre. Pero al enterarse de eso, Pierre escribió una queja solicitando que el nombre de Marie fuese incluido entre los ganadores. Si no, él no aceptaría el premio. Por eso, detrás de una buena mujer, debe de haber un hombre quien la apoye. Tras eso, se convierte en la primera mujer en recibir dicho premio. La pareja Curie continuó con su labor docente con buena voluntad y cariño, sin amargura, apremiados por sus dos ocupaciones, la enseñanza y la investigación científica. A menudo se olvidaban de comer e incluso de dormir, pero así es la pasión. La pareja Curie tuvo 2 hijas, que se encargaron de que estuviesen bien instruidas, incluso en la cultura polaca. Marie Curie estaba profundamente involucrada en la crianza de sus hijas. No estaba satisfecha de las escuelas parisienses de la época. Por eso las niñas fueron educadas principalmente en el hogar. Marie unió fuerzas con un grupo de distinguidos académicos que se turnaron para darles clases en sus áreas de especialización. Mientras que Marie, obviamente, les enseñó física y en el proceso Irene, la hija mayor, se enamoró de la ciencia, lo cual también le permitió obtener un premio Nobel por sus estudios en radiactividad artificial en 1935. Irene también ayudó en la guerra como radióloga en los hospitales de campaña y en la instalación de máquinas móviles de rayos X en los campos de batalla, con tan solo 17 años. No bastó con una heroína, pues hubo la formación de otra heroína. La importancia de la educación, En 1905, Pierre Curie se le otorga un puesto como profesor e instala un laboratorio en la Universidad de París. Pero tras su fallecimiento el siguiente año, le otorgan ese mismo puesto a Marie, convirtiéndose en la primera mujer en obtener el cargo de profesora en esa institución y ser la primera directora de un laboratorio de investigación en la misma institución. Incluso el gobierno francés propuso que se concediera a la viuda y a sus hijas una pensión nacional, pero Marie la rechazó por sentirse joven y capaz de ganarse la vida para ella y para sus hijas. El primer día de lección que debía de dar Marie Curie en la Sorbona, el aula estaba atestada, así también los pasillos y corredores de acceso a la clase. En todos los rostros del recinto se revelaba una curiosidad para saber cuáles iban a ser las primeras palabras que pronunciaría al empezar su clase. Al llegar, Marie Curie al aula fue recibida por una bulla de aplausos, a los que correspondió con una ligera inclinación de su cabeza como asintiendo su respeto por los estudiantes. Cuando se hizo el silencio, reanudó la clase con la misma frase que había terminado Pierre. En la consideración de los progresos logrados en los dominios de la física durante los últimos 10 años, nuestras investigaciones hicieron En 1910, estrenando el laboratorio, Marie Curie logró aislar el radio en estado puro. De esa manera se pudo definir la medida estándar de emisiones radiactivas que se les llamó Curie, en honor a Pierre. Y en 1911 recibió el segundo premio Nobel en la categoría de química tras todo su trabajo. ¿Sabes lo que eso significa? Pues si conseguir un premio Nobel en esa categoría equivale a años de investigación sin esperar que te den algo a cambio, ahora 2 y en diferentes categorías. Aunque en ciertos momentos tuvo que distanciarse de la investigación,
algo que plenamente le encantaba, supo asumir su rol como figura pública para permitir que otras generaciones tuviesen la oportunidad de trabajar con las bases que ella sentó. Estuvo de acuerdo que la incluyeran en diferentes organizaciones que promovían su investigación y nunca rechazó su rol en la sociedad, demostrando que era una mujer comprometida con la humanidad. Después de la guerra, inició un viaje para recaudar fondos a beneficio de su investigación radiológica, y el presidente Warren Harding le regaló un gramo de radio para seguir trabajando. Algo sorprendente a destacar fue que en 1921 las mujeres norteamericanas reunieron $100,000, el valor de un gramo de radio, para donárselos a Madame Curie. A cambio le pidieron que hiciera una visita a los Estados Unidos. Marie, impresionada por tanta generosidad, aceptó a la edad de 54 años las obligaciones de una importante visita oficial. Las norteamericanas repitieron la hazaña, pero ahora para Varsovia, debido a la construcción del Instituto Radio, al que se le dio el nombre de Instituto Marie Sklodowska-Curie, obteniendo así su segundo gramo de radio regalado. Marie imponía estrictamente precauciones con el uso del radio a sus discípulos, aunque ella no desdeñaba la misma precaución hacia sí misma, puesto que ya había trabajado por más de 35 años con el elemento, respirando el aire viciado de sus emanaciones. Cuando se sometió a los exámenes de sangre, que era norma obligatoria del Instituto del Radio, estos mostraron que su fórmula sanguínea no era normal, pero aún así no le preocupó gran cosa. A pesar de todo, consideraba que no era un castigo demasiado severo, si se tenía en cuenta el número de obstáculos que había afrontado, pues se compensaba un pequeño trastorno de la sangre y algunas quemaduras dolorosas en las manos. Y es que en los años que Marie y Pierre Curie investigaban, no se conocían los daños que podían generar la radiación en el cuerpo humano, por lo que las preocupaciones y medidas de seguridad durante su manejo eran prácticamente nulas. Así Marie llevaba consigo isótopos radioactivos frecuentemente, y aparte que cuando realizaba experimentos no tenía ningún tipo de protección, y cuando sirvió en la Gran Guerra operaba los aparatos de rayos X sin ningún procedimiento preventivo como hoy en día normalmente vemos en los hospitales. Comentó que su trabajo con el radio, sobre todo durante la guerra, había dañado gravemente su salud, haciendo imposible visitar los laboratorios y colegios a los que le hubiera gustado ir. Todo eso le llevó a que falleciera el 4 de julio de 1943 en Francia, de una anemia aplástica, que contrajo por toda esa exposición a la radiación. Aunque vivió muchos años a pesar de haber estado sometida a grandes cantidades de radiactividad, lo cual nos lleva a pensar que el ejercicio sirve, porque su hija mayor no contó con la misma edad. Así, con todo esto que te estamos diciendo, ya entenderás que Marie Curie gozaba de prestigio. Y sí, pero aún así no era aceptada por la Academia Francesa de las Ciencias, pues normalmente era despreciada por los medios que se dirigían por comentarios xenófobos y misóginos. En 1913, cuando se enfocó al estudio de las propiedades del radio a bajas temperaturas, tuvo que detener la investigación debido a la Primera Guerra Mundial en 1914. Apoyó a la causa francesa con todos los medios a su alcance, tanto que intentó donar sus medallas del Premio Nobel, porque estas son de oro sólido, pero no fueron aceptadas por el gobierno de Francia. Y aún así, la rebelde usó el dinero del premio para comprar bonos de guerra. No conforme con eso, apoyó a los hospitales para que atendieran heridos con máquinas de rayos X, promoviendo el uso de la radiografía móvil adaptadas a ambulancias. Dirigió el servicio de radiología de la Cruz Roja de Francia y creó un centro de radiología militar en la nación. Capacitó a numerosas enfermeras en el uso de los aparatos e implementó el tratamiento de esterilización de tejidos infectados con emanaciones de radio. Y de paso, fue la primera mujer en recibir un permiso de conducir para manejar personalmente los móviles de rayos X. Fue una heroína en todo momento, pues de su primer premio Nobel, gran parte del dinero lo destinó a sus amigos, familiares, estudiantes e investigadores asociados. Por eso fue conocida, por su honestidad y estilo de vida moderado. Se abstuvo intencionadamente de patentar el proceso de aislamiento del radio, por lo que la comunidad científica pudo investigarlo sin obstáculos.
Y bien que lo pudo hacer, pero insistía que las donaciones monetarias y premios debían entregarse a las instituciones científicas a las que estaba afiliada, en lugar de a ella misma. Diciendo así el mismo Albert Einstein que fue la única científica que no se corrompió con la fama. Fue una heroína a toda costa. Fundó uno de los centros más importantes en la investigación en medicina, biología y biofísica, el Instituto Curie, donde el principal interés era el tratamiento del cáncer mediante radioterapia. Y hasta el final de su vida hizo que ese laboratorio fuera el centro de su existencia. En una ocasión, Marie regaló al instituto 1 gramo de radio contra el parecer de su familia, el cual era muy caro, y que ella y Pierre habían aislado, demostrando así que supo que el conocimiento se comparte. Le debemos bastante a esta científica y ojalá no intentemos pagárselo a los productores de la película, sino a ella en la forma en que podamos entender que gracias a su dedicación y convicción, nuestra vida es más cómoda, es funcional, es más agradable y simplemente es mejor. Los elementos químicos y esos que encuentras en esa castrosa tabla periódica tienen una gran importancia para los seres vivos, ya que sin ellos no sería posible la vida. Pues todos los seres vivos están compuestos de una combinación de varios elementos. Incluso toda la materia existente hasta ahora está compuesta por esos elementos químicos. El que Marie Curie haya sido una de las más renombradas científicas que nos permitieron saber de qué está compuesta la materia es un orgullo, porque personas con esa manera de ser son las que nos inspiran más en ser mejores personas. Los resultados de todas sus investigaciones, contando con los de su hija Irene y sus nietos, sirvieron no solo para el ámbito de la fisiología, medicina, química, física o biología, sino para toda la humanidad. Eso es ciencia, porque todos nos beneficiamos de sus descubrimientos. Por otro lado, su existencia nos permitió tener un mejor entendimiento de la vida, incluso de la percepción de la misma a través de las artes, como también salvaguardar los derechos humanos y promover la paz y el desarrollo, como el cuidado de los niños por parte de UNICEF. Todo eso gracias a Eve, la hija menor de los Curie. Todo eso fue su contribución notable a la sociedad para el bienestar de la humanidad. Moraleja: padres, enséñenles a sus hijos cosas científicas. No permitan que se les imponga la ciencia por personas desagradables. Esto va a que, si quieren a sus hijas, pues restrínjales el amor que ustedes tienen por el conocimiento. Ellas también van a hacer lo posible para obtenerlo, incluso casi a cualquier costa. Por eso soy de la idea que si quieres que tu hijo vaya a la escuela o que sea inteligente, no lo mandes a la escuela, que le cueste. Si te gustó el video, háznoslo saber. Si no, también. Recuerda que la crítica es una herramienta muy útil en nuestra sociedad. Te recomendamos que compartas este video que es conocimiento porque recuerda, el conocimiento se comparte.